Buenas tardes, compañeros y profesora. Mi nombre es Francisca Ratamales y el día de hoy les voy a presentar sobre el caso clínico de Margarita. Margarita es una paciente de 35 años que consulta al médico por aumento de peso, sudoración excesiva, ensanchamiento de manos y pies desde hace 4 o 5 años. Ella también se queja de cambio de voz y describe que tiene dolor de cabeza de forma intermitente. No hay antecedentes de convulsiones, alteraciones visuales ni debilidad. No se observa palidez, cianosis o linfadenopatías. En los exámenes, los signos vitales de la paciente son normales. Tiene un pulso de 84 latidos por minuto, presión arterial de 128/80 y frecuencia respiratoria de 18 ciclos por minuto. Sin embargo, la apariencia general del paciente no parecía normal. Un examen cuidadoso de la cabeza a los pies mostró crestas supraorbitales prominentes, prognatismo, que es una extensión o protusión del maxilar inferior, ensanchamiento de los espacios de los dientes, macroglosia, que es una lengua más grande de lo normal, con labios gruesos, orejas grandes y nariz carnosa. También aumento de tamaño de manos y pies. Para confirmar su sospecha clínica, el médico solicita exámenes de laboratorio e imagenología. Los exámenes de laboratorio indicaron el factor de crecimiento insulínico tipo 1 de 861 nanogramos por mililitro, siendo los rangos normales entre 117 y 329. La hormona del crecimiento mayor a 40 nanogramos por ml, siendo los rangos normales menores a 14. La T4 libre de 20.4 picomol por litro. El cortisol a las 8 de la mañana en suero de 400.1 nanomoles por litro. La prolactina fue de 231,6 unidades internacionales, microunidades internacionales por ml. Y al realizar la prueba de supresión de GH con glucosa de 75 gramos, los resultados mostraron un resultado inicial de 3.7 unidades internacionales por ml y después de 2 horas de 8.6 unidades internacionales por ml, siendo el resultado esperado menor a 1. La resonancia magnética mostró una masa bien definida de 3.1 por 2.4 por 1.6 centímetros de tamaño en la región celar y supracelar, con extensión y efecto de masa sobre estructuras adyacentes, sugerente de macroadenoma hipofisario. Con estos antecedentes, el médico hizo el diagnóstico de acromegalia. Se realizó una resección quirúrgica transesfenoidal y Margarita desarrolló diabetes insípida en estado postoperatorio que requirió una dosis de vasopresina. La diabetes insípida disminuyó después de 3 días y su nivel de GH postoperatorio es de 7.94 nanogramos por ml, por lo que es dada de alta. Los objetivos de esta presentación serán caracterizar el caso de Margarita y su cuadro clínico, describir la anatomía y fisiología normal de los componentes del eje endocrino hipotálamo, hipófisis, hígado, describir la fisiología endocrina de la hormona del crecimiento y caracterizar la acromegalia. Partiré describiendo la glándula pituitaria o la hipófisis. Esta es una estructura endocrina pequeña pero compleja. Se deriva de una estructura neural, el infundíbulo, y una estructura epitelial, la bolsa de Rathke. El infundíbulo se convierte en neurohipófisis, que incluye la eminencia media, el tallo infundibular y la pars nerviosa, también llamada hipófisis posterior. Y la bolsa de Rathke se convierte en la adenohipófisis, también llamada pituitaria anterior, que incluye la pars distalis, la pars intermedia y la pars tuberalis. La glándula hipófisis se encuentra en el bolsillo del hueso esfenoides, llamado silla turca, en la base del prosencéfalo. La imagen de resonancia magnética muestra la proximidad del hipotálamo y la glándula hipófisis y su conexión por un tallo neurohipofisario. Todas las funciones endocrinas de la glándula pituitaria están reguladas por el hipotálamo y por ciclos de retroalimentación negativos y positivos. La neurohipófisis o hipófisis posterior. En los núcleos paraventricular y supraóptico,
Existen neuronas hipotalámicas magnocelulares que sintetizan la hormona ADH y oxitocina. Se almacenan como prehormona en gránulos intracitoplasmáticos y se transportan vía intraaxonal por los tractos hipotálamo hipofisiarios, terminando en la pars nerviosa, donde se transforman en hormona activa. La pars nerviosa es un órgano neurovascular y es el sitio de liberación de neurohormonas adyacentes a un rico lecho de capilares fenestrados. Se libera unida a unas proteínas transportadoras, las neurofisinas, por exocitosis dependiente de calcio, por un mecanismo dependiente de calcio. El efecto principal de la oxitocina son las contracciones del miometrio durante el parto y de las células mioepiteliales de la mama para la eyección de la leche. La acción principal del ADH, por su parte, es promover la recaptación de agua en la nefrona distal y el conducto colector. La ADH también tiene acciones vasopresoras. Los estímulos percibidos por los cuerpos celulares y las dendritas en el hipotálamo controlan la liberación de ADH y oxitocina en la pars nerviosa. La síntesis de ADH está regulada por cambios en la osmolalidad plasmática que son detectados por osmoreceptores hipotalámicos y en menor medida por las variaciones del volumen circulante efectivo y presión arterial, captadas por varoreceptores carotídeos y paraaórticos. Existen además otros estímulos para la secreción de ADH, como el reflejo nauseoso, el estrés, la hipoglucemia, la hipoxia, la hipercapnia y el dolor. La deficiencia de esta última hormona, la ADH, se puede manifestar en una diabetes insípida, la cual presentó Margarita luego de su cirugía. Esta puede tener su origen por dos causas: por una respuesta deficiente al ADH en el riñón, que es la llamada diabetes insípida nefrogénica, o por una ausencia de síntesis de ADH, la que se denomina diabetes insípida central. Y este es el trastorno hidroelectrolítico que con mayor frecuencia se presenta en el postoperatorio neuroquirúrgico. Los posibles mecanismos fisiopatológicos que desencadenan la clínica en estos pacientes son la destrucción directa de las neuronas productoras de ADH o la reprogramación de los osmoreceptores. La adenohipófisis o hipófisis anterior segrega varias hormonas trópicas que forman parte de los ejes endocrinos. Un eje endocrino incluye el hipotálamo, la hipófisis y una glándula endocrina periférica. El punto de ajuste está controlado en gran medida por la retroalimentación negativa de la hormona periférica en la pituitaria y el hipotálamo. La adenohipófisis contiene 5 tipos de células endocrinas: las corticotropa, tirotropa, gonadotropa, somatotropas y lactotropas. Las corticotropas segregan ACTH, las tirotropas segregan TSH, las gonadotropas FSH y LH, las somatotropas la hormona GH y las lactotropas la prolactina. Una parte importante del sistema endocrino se organiza en ejes endocrinos que contienen 3 niveles de producción hormonal. El nivel más alto de producción hormonal está formado por varios núcleos hipotalámicos denominados colectivamente región hipofisiotrópica del hipotálamo, que regulan a la adenohipófisis. Estos núcleos tienen pequeños cuerpos de células neuronales parvicelulares que proyectan axones a la eminencia media y liberan neurohormonas llamadas hormonas liberadoras, y estas entran a un plexo capilar primario de capilares fenestrados. Las hormonas liberadoras hipotalámicas se transportan desde la eminencia media a un segundo plexo capilar ubicado en la pars distalis por los vasos portales hipotálamo-hipofisarios. Desde aquí se difunden fuera de la vasculatura y se unen a sus receptores específicos en tipos celulares específicos dentro de la hipófisis anterior. Las células de la hipófisis anterior constituyen el segundo nivel de
de un eje endocrino. Y el tercer nivel está dado por órganos endocrinos periféricos, que incluyen, por ejemplo, a las glándulas suprarrenales, la tiroides, los testículos, el ovario y el hígado. Estas glándulas endocrinas periféricas son estimuladas por hormonas trópicas hipofisarias para secretar cortisol, las hormonas tiroideas, estrógeno, progesterona, testosterona y el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Así nos referimos a los siguientes ejes endocrinos: eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, eje hipotálamo-hipófisis tiroides, eje hipotálamo-hipófisis testículos, el eje hipotálamo-hipófisis ovarios, el eje hipotálamo-hipófisis hígado. Estos ejes, a través de las hormonas periféricas que regulan, tienen una amplia gama de efectos sobre el crecimiento, el metabolismo, la homeostasis y la reproducción. El control predominante que ejerce el hipotálamo sobre la hipófisis anterior está mediado por la liberación de hormonas. Estos pequeños péptidos se transportan a través del sistema portal hipofisiario a la hipófisis anterior, donde controlan la síntesis y la liberación de las hormonas ACTH, TSH, LH y FSH, prolactina y GH. Cabe destacar que la prolactina está bajo un control predominantemente inhibidor de la catecolamina dopamina. Los ejes endocrinos tienen las siguientes características importantes. La actividad de un eje específico se mantiene normalmente en un punto de ajuste que en realidad es un rango normal de actividad. El punto de ajuste está determinado principalmente por la integración de estimulación hipotalámica y la retroalimentación negativa de hormonas periféricas. Es importante señalar que la retroalimentación negativa no la ejercen principalmente las respuestas fisiológicas reguladas por un eje endocrino específico, sino más bien la hormona periférica que actúa sobre la hipófisis y el hipotálamo. Las neuronas hipotalámicas hipofisiotrópicas a menudo secretan de manera pulsátil, son arrastradas a ritmos diarios y estacionales a través del impulso del sistema nervioso. Los reciben diversas entradas neuronales de niveles superiores e inferiores del cerebro. Estos pueden ser a corto plazo y a largo plazo, como por ejemplo el inicio de la función reproductiva de la pubertad. Así, la inclusión del hipotálamo en un eje endocrino permite la integración de una cantidad considerable de información para determinar o cambiar el punto de ajuste de un eje. La pérdida de una hormona periférica, como por ejemplo la hormona tiroides, puede deberse a un defecto a nivel de la glándula endocrina periférica, un defecto en la hipófisis o un defecto en el hipotálamo, y se denominan trastorno endocrino primario, secundario y terciario respectivamente. Las deficiencias endocrinas primarias tienden a ser las más graves porque a menudo implican una ausencia completa de la hormona periférica. Los trastornos también pueden deberse a una secreción excesiva a nivel primario, secundario o terciario de un eje. Esto generalmente se debe a un tumor productor de hormonas. En la resonancia magnética realizada, Margarita demuestra un macroadenoma hipofisiario. Hay dos tipos de tumores hipofisiarios, los secretores y los no secretores. Los secretores producen hormonas. Los tumores de menos de 1 centímetro se llaman microadenomas y los de más de 1 centímetro macroadenomas. Estos tienden a ejercer presión en la hipófisis o estructuras cercanas. Los tumores secretores que producen la hormona del crecimiento pueden causar acromegalia, siendo este el diagnóstico de Margarita. En esta oportunidad voy a hacer enfoque en las células somatotropas, ya que estas células se vieron afectadas debido al adenoma hipofisiario diagnosticado a Margarita. Los somatotropos producen la GH. Un objetivo importante de la GH es el hígado, donde estimula la producción del factor de crecimiento tipo 1. Por tanto, el somatotropo forma parte del hipotálamo hipófisis hígado. El hipotálamo predominantemente estimula la secreción de GH a través del péptido, la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, GHRH, y esta se une al receptor GHRH. El hipotálamo inhibe la síntesis y liberación de la GH hipofisiaria a través del péptido somatostatina. Este se encuentra en muchos lugares del cuerpo. La somatostatina en la hipófisis anterior inhibe la liberación de la GH. La retroalimentación negativa primaria la ejerce el factor de crecimiento tipo 1 sobre el somatotropo. La GH estimula la producción de este factor por parte del hígado y luego este inhibe la síntesis y secreción de GH en la hipófisis y el hipotálamo mediante un ciclo de retroalimentación largo clásico. Además, la GH ejerce una retroalimentación negativa
una retroalimentación negativa sobre la liberación de GHRH a través de un circuito de retroalimentación corto. La secreción de GH también está regulada por varios estados fisiológicos diferentes. La GH se clasifica como una de las hormonas del estrés y aumenta con el estrés neurogénico y físico. El ejercicio también es un estimulador eficaz de la secreción de GH. Se puede clasificar como una hormona hiperglicémica. Su liberación es estimulada por la disminución de los niveles de glucosa. Cuando se secreta en exceso, la GH puede causar resistencia a la insulina. La GH actúa directamente sobre el hígado, los músculos y el tejido adiposo para regular el metabolismo energético. Cambia el metabolismo al uso de lípidos para obtener energía, conservando así los carbohidratos y las proteínas. Es una hormona lipolítica y una hormona anabólica proteica que aumenta la recaptación y incorporación de aminoácidos celulares a las proteínas. Aumenta la captación de captación y oxidación de ácidos grasos en el músculo esquelético y el hígado. Muchas de sus acciones pueden ser secundarias al aumento de movilización y oxidación de grasas. Un aumento de ácidos grasos en suero inhibe la captación y utilización de glucosa en el músculo y en el tejido adiposo. Los factores de crecimiento son hormonas multifuncionales que regulan la proliferación celular, la diferenciación y el metabolismo celular. Estimulan la absorción de glucosa y aminoácidos y síntesis de proteínas y de ADN. El hígado es la fuente principal del factor de crecimiento tipo 1 circulante y tiene efectos profundos sobre el hueso y el cartílago y regula esencialmente todos los aspectos del metabolismo de las células formadoras de cartílago llamadas condrocitos. Una de las condiciones patológicas que involucran la hormona de crecimiento es la acromegalia. Es una enfermedad lentamente progresiva que resulta de una mayor liberación de la hormona del crecimiento GH y en consecuencia del factor de crecimiento tipo insulina 1, produciéndose un crecimiento óseo que genera graves deformidades. La edad media al hacer el diagnóstico es de 40 a 50 años y su prevalencia en Islandia y Malta es de mayor a 13 casos por 100.000 individuos y en Suecia, España y Dinamarca la prevalencia es menor. El 95% de los pacientes con acromegalia tienen un adenoma secretor de GH esporádico. Raramente se debe a una hiperplasia hipofisiaria o a una secreción ectópica de hormona liberadora de GHRH. Los adenomas secretores de GH se desarrollan como consecuencia de la proliferación desregulada de las células somatotropas altamente diferenciadas que expresan una producción excesiva de GH y como resultado de la mayor síntesis y secreción de GH por las células somatotropas. Cuando se sospecha acromegalia en base a la clínica y la presencia de síntomas, el diagnóstico debe confirmarse bioquímicamente. La patogénesis de los tumores esporádicos secretores de GH sigue siendo poco conocida, aunque se han observado anomalías en el factor de crecimiento o en la expresión del receptor de crecimiento, de regulación de la transducción de señales, alteración de la expresión de genes del ciclo celular y pérdida de la expresión del gen supresor tumoral. La prueba diagnóstica de primera línea es la determinación de los niveles del factor de crecimiento tipo 1 y es la recomendada para los pacientes con manifestaciones clínicas de acromegalia típica. Los exámenes de laboratorio Margarita indicaron 816 nanogramos por ml, sobrepasando por lejos los valores normales. La medición de los niveles de GH es considerada el diagnóstico bioquímico de segunda línea, ya que para hacer el diagnóstico una muestra no suele ser suficiente. Se recomienda confirmar el diagnóstico cuando no se produce la supresión de los niveles de GH, después de la hiperglicemia confirmada durante una prueba de tolerancia a la glucosa oral. Al realizar la prueba de supresión de GH con glucosa de 75 gramos Margarita, los resultados mostraron un resultado inicial de 3,7 unidades internacionales por ml y después de 2 horas de 8,6 unidades internacionales por ml, siendo el resultado esperado menor a 1. Una vez establecido el diagnóstico de acromegalia, mediante las pruebas bioquímicas, el mismo debe centrarse en los efectos de la masa tumoral. La resonancia magnética proporciona la información del tamaño del adenoma y su invasividad. La secreción excesiva de GH después del cierre de la epífisis da como resultado un crecimiento óseo por aposición. El cartílago y los huesos membranosos continúan creciendo y pueden producirse graves deformidades. Además, aumenta el crecimiento de los tejidos blandos y el abdomen sobresale como resultado del acrantamiento visceral. El peso del cerebro aumenta y hay un aumento en el crecimiento de la nariz, de las orejas, la mandíbula, y el agrandamiento mandibular produce prognatismo y dientes muy espaciados. La calvaria se engrosa y los senos frontales se agrandan, lo que resulta en una protuberancia de la cresta frontal de la órbita del ojo.
Debido a que generalmente es de inicio lento, los pacientes generalmente no buscan ayuda médica durante 13 a 14 años. Desafortunadamente, en ese momento a menudo tienen deformidades físicas permanentes, incluido el engrosamiento de los rasgos faciales. El tratamiento, con respecto al tratamiento, los enfoques terapéuticos incluyen cirugía, radioterapia y tratamiento médico. El tratamiento tiene como objetivo normalizar los niveles de GH y del factor de crecimiento tipo 1, controlar la masa tumoral y disminuir el riesgo de comorbilidades, reduciendo así la mortalidad. La adenoctomía transesfenoidal sigue siendo la piedra angular del tratamiento de los tumores hipoficiarios. Realizado por un cirujano experimentado, el abordaje transesfenoidal es efectivo en casi el 75% de los microadenomas y macroadenomas hipoficiarios puramente intracelares. El tratamiento médico tiene un papel importante en el manejo de la acromegalia, ya sea como tratamiento de primera línea, alternativa a la cirugía o tratamiento de segunda línea. Los ligandos de receptor de somatostatina de primera generación son la terapia médica de primera línea para la mayoría de los pacientes con acromegalia, aunque hay tratamientos alternativos como los agonistas de dopamina y el antagonista del receptor de GH. Y la radioterapia está indicada como terapia de tercera línea después de un fracaso de la cirugía o si no se dispone de tratamiento médico o el mismo no es bien tolerado. Para concluir, podemos decir que luego de comprender la fisiología del eje endocrino, hipotálamo, hipófisis, hígado, es posible discriminar qué nivel del eje endocrino se encuentra alterado. En este caso, el nivel alterado corresponde a un trastorno endocrino secundario, ya que las células somatotropas de la adenopófisis se ven afectadas por el macroadenoma hipoficiario, desencadenando una alteración en la regulación de la hormona GH y por consiguiente del factor de crecimiento tipo 1, lo que sugiere corresponder a un tumor secretor de esta hormona, dando lugar a la acromegalia. Para corregir este desorden endocrino se le realizó una resección quirúrgica transesfenoidal, lo que resestablece sus niveles de hormona de crecimiento, que inicialmente eran mayores a 40, a 7.94 nanogramos por ml, por lo cual pudo ser dada de alta.